siempre alguna falencia tienen. Tenemos algunas localidades donde las farmacias no aceptan la caja, no, os digo, nuestra obra social. Tenemos estudios que no se están haciendo, faltantes de profesionales, desde la medicina, digo. Entonces eso hace un todo a que haya un disgusto de parte de nuestro sector que básicamente arranca desde lo salarial. Sí, está bueno que usted plantee desde AMET, lo ha hecho bastante claro, las diferencias entre lo que se está otorgando y lo que se necesita, porque incluso, digamos, uno de los argumentos que hemos escuchado públicamente del Consejo Provincial de Educación es que hay intención política en rechazar cada una de las propuestas del gobierno y en cada uno de los paros que se realizan. Y usted, más que nada, acusan a DOSAC de eso. Por eso está bueno que Ahmed también plantee que la diferencia existe y es real entre lo que está proponiendo el gobierno y lo que necesita un docente, por lo menos los iniciales, en esta cuestión salarial, ¿no? Claro, o sea, creemos que la mirada política está, estuvo y va a estar. Depende de cómo se la interprete. Mm. Pero yo creo que los sindicatos nos llevamos a la mesa de negociación a quién vamos a votar, a quién hay que votar o a quién votarán. O sea, hay que trabajar por el docente, por el sector docente, por nuestros docentes. O sea, es muy delicado cuando se interpreta o se da a conocer alguna cuestión de pensamientos, digo, muy particulares, muy personales. Entonces, de esa mirada nunca vamos a estar de acuerdo porque si bien la mirada política debe estar, porque son políticas educativas, pero ya cuando se transforma en miradas partidarias, yo creo que ahí se rompe el diálogo y se rompe el vínculo en la negociación porque creo yo que no es el camino ver quién es de un partido o quién es de otro. Acá hay que gobernar, hay que dirigir, hay que conducir y bueno, por eso que las instancias de negociación son netamente salariales y por ahí se desvirtúan y nosotros creemos que la provincia está en condiciones de mejorar seriamente y por necesidad nuestro salario, así que creemos en conjunto con ADOSAC que este decreto debe tener una revisión. Nosotros no podemos llevar al bolsillo del trabajador solamente una cláusula gatillo y un 3%. Nos parece hasta absurdo y sin interés, porque si lo miramos de un lado positivo, que no tiene mucho, digamos que el decreto venía con algo más de lo que no se estaba trabajando, bueno, puede ser 10 puntos más de recomposición, alguna cuestión, pero digo, fue lo que se estaba trabajando en la mesa, o sea, un decreto viene, digo, a no superar o a no mejorar nada, viene como a imponer, y desde ese lado que nosotros estábamos trabajando una mejora, para nada estamos de acuerdo, y yo creo que nadie está de acuerdo, ya desde el momento de poner un decreto y que encima no se mejore nada lo que se estaba trabajando en la mesa, ese es el gran disgusto creo que yo que tiene, no sé si solamente el sector docente, sino la sociedad. Ujú. Sí, sí, además que de los años de desgaste, ¿no? Que viene en respecto del mismo tema. Y entendiendo también o contrastándolo que te dicen no tengo más hermano y hay un bono para incluso ahora de confirmarse el bono para los municipales y de saber que el gobierno provincial también va a reforzar eso, sería como ya, ¿y por qué no resolver esto que ya lleva tanto tiempo sin hacerlo? Y lo contrasto también, digo, con, usted lo decía, ¿no? Estos tiempos de campaña electoral donde hay que industrializar la provincia, hay que mejorar el valor agregado de nuestros trabajadores, hay que traer más empresas y después tenés los colegios técnicos que no funcionan como corresponden. Justamente, además de las cuestiones edilicias y de infraestructura, de herramientas también, eh, fundamentalmente los docentes que no están en las aulas, con lo cual digo, ¿de qué manera va a industrializar la provincia si no tenés gente educada y capacitada para desarrollarlo en los distintos ámbitos en los que se necesita, ¿no? Sí, tal cual, nosotros teníamos una esperanza que llegase la tecnología y a través de la tecnología los equipos para las escuelas, para los laboratorios, para las escuelas agrotécnicas, y uno va por las diferentes escuelas,
o escuelas agrotécnicas, digo, porque están, y no hay maquinaria nueva, no hay insumos, el dinero siempre tarda en llegar a la escuela, el circuito de arribo de dinero, digo, es extremadamente rebuscado, no se aprueba y no hay plata, o sea, muchos condicionamientos, perdón, y no es por ahí el camino. Yo creo que también hay que tener en cuenta el manejo de dinero que llegan a las escuelas y, después la causa de algún faltante hacia ese director o esa directora es muy culposo en cuanto a la ley o en cuanto al Consejo Provincial de Educación, pero no se, ni siquiera se está pagando un ítem a un director o alguna persona que maneje ese volumen de dinero que hoy se está tratando de conseguir, porque digo, se está tratando porque siempre hay alguna traba, hay una circunstancia en donde el dinero no se puede sacar del banco, tenemos escuelas, yo te hablo siempre del ámbito técnico profesional, tenemos escuelas en donde prácticamente hay fondos y no se pueden tocar, no se pueden sacar, no se pueden usar, y los compañeros mismos van poniendo de su bolsillo porque no hay resma, porque no hay tóner, algunas cuestiones también se están llegando a reparar, esto es lo último, están haciendo reparar la calefacción, cosa que no corresponde, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, el técnico de por sí, por naturaleza, es aportador, es colaborador, siempre nosotros estuvimos al servicio de la educación, en donde no sé, se soldaba una reja, el técnico iba, la llevaba al taller y la soldaba. Se rompió una silla, la llevaba al taller. Pero hoy por hoy las cosas ya cambiaron. No, nosotros ya nos encontramos con que no hay un ida y vuelta. Se perdió esa cuestión en donde el docente decía, sí, ¿sabes qué? Vamos a colaborar, vamos a poner de nuestro bolsillo, vamos a poner de nuestro tiempo. Muchas veces nos hemos quedado después de hora, íbamos los sábados, pero hoy ya no dan ganas porque salimos de la escuela, vamos al mercado y digo, un ejemplo típico y básico, la inflación bajó. Yo pregunto, ¿los precios bajaron? No van a bajar los precios. ¿Cómo va a ser para que los precios bajen? Claro. No se puede. No. Y, o sea, la gente a veces aumentan los precios. Entonces, no hay cierto horizonte que lleve tranquilidad hacia, por lo menos, nuestro sector. La última que tengo para preguntarle a Basilio tiene que ver con, bueno, como decía Julián, es tiempo de campaña electoral, de muchos candidatos con diferentes intenciones. Y le hacemos la misma pregunta que le hicimos a Javier Fernández. ¿Algún candidato o algún frente, sublema o partido se acercó para charlar con ustedes respecto de las necesidades o el debate que merece la educación pública? Fernández nos plantea, por ejemplo, nadie nos preguntó de la jornada extendida, de la promoción asistida, de un montón de cuestiones que hacen a la educación pública que hay que debatir de cara a una próxima gestión. Y en el caso de ustedes, ¿alguien lo hizo? Mira, la verdad que no, porque eso compartíamos también con el secretario general de AOSAC, Javier Fernández, que podríamos recibir alguna invitación, no sé si un debate abierto, pero por lo menos que nos llame a los gremios, ¿no? Que nos llame cada candidato y que nos pregunte qué pensamos nosotros de la educación técnica en nuestro caso, ¿no? Ujú. O la educación en general, no hay problema, pero veo que no estamos en agenda, es más, nos han criticado o nos han cuestionado alguna medida que hemos tomado, pero después ojalá que en algún momento los candidatos a gobernadores o gobernadoras nos convoquen y vean qué pensamos, por ejemplo, nosotros desde los sindicatos, qué podemos aportar desde una mirada diaria que tenemos en los establecimientos, entre pares, qué vemos en las escuelas, cómo se puede llegar a mejorar esto del día a día, porque creemos que hay mucho por hacer y bueno, estamos siempre dispuestos. Ojalá, repito, nos tengan en agenda y nos llamen.
Basilio, ha sido usted muy amable en atender y charlar con nosotros a propósito de las requisitorias justamente que tienen que ver con el ámbito educativo. Bueno, muy amable y buena jornada. Hasta luego. Hasta luego, que tenga buen día. Gustavo Basilio, secretario general de AMET, dialogaba con nosotros en la mañana de Radio Nuevo Día, conociendo un poco también la palabra y la realidad de los docentes de la enseñanza técnica, la cual no es muy disímil en nada, No, creería yo. es igual y lo que sirve, Juli, es para escuchar a alguien que no sea de ADOSAC, como para que veamos que la situación es la misma, o la realidad que plantean los docentes de Santa Cruz es la misma, indiferentemente de qué gremio sea, porque el gobierno lo que plantea es que ADOSAC, todo este conflicto es porque ADOSAC tiene una intención política por detrás Sí. de la oposición. Y bueno, escuchando a alguien de AMET que nada tiene que ver con ADOSAC, o por lo menos es un gremio diferente, plantea lo mismo, o las necesidades son las mismas y los pedidos son los mismos. Entonces, eso es como que avala un poco más el pedido salarial y laboral de los gremios docentes. Tal cual. Y además deja expuesto que cómo es la cosa, me parece, ¿no? Mm. Que no es un relato, sino que es parte de una realidad latente en toda la provincia de Santa Cruz. Pausa, porque nos vamos a charlar un ratito con Pedro Muñoz, concejal de nuestra ciudad, que anduvo de recorrida, es candidato también, y anduvo de recorrida por la zona norte, así que vamos a conocer qué pudo ver. Él es de Caleta Olivia, original, si no tengo mal entendido, y volvió para sus pagos allí recorriendo los mismos. También estén atentos porque va a venir el secretario de Hacienda Diego Robles, vamos a charlar, el secretario de Hacienda Municipal de nuestra ciudad, vamos a charlar respecto de bono sí, bono no, bono para ti, bono no. ¿Cómo será? Nos lo dilucidará en un rato nada más acá en la radio. Así que quédate que todavía tenemos un rato para compartir con vos en el aire de Radio Nuevo Día. ¿Saben dónde está la acción? Mientras baja el sol, nunca se presenta hoy. Las chicas quieren rock, sí, ¿qué quieren? Quieren rock. El escenario veo de repente intoxicados por el rock and roll. Las jugaderas y cantan como siempre. Ya que queremos rock, sí, queremos rock. Queremos rock. No sabes dónde está la acción. La preparada mientras baja el sol. Levántate y nunca se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Necesitan rock. Ellos viven del rock. No les importa nada más que el rock. Les gusta el rock. Y quiere rock.
Porque les gusta el rock. Buen día. Y sí, hijo. Diez 58 de la mañana en la República Argentina, en esta jornada tranca, en la ciudad de Río Gallegos no hay viento, está nublado, sí, está fresco. Ahora en un ratito te repaso los parámetros del tiempo con la mayor precisión posible según lo que rece el Servicio Meteorológico Nacional. Saludamos a quienes se suman al aire de Radio Nuevo Día. Evangelina nos saludaba en el streaming anteriormente. Saludos. También a mi amigo, a mi estimadísimo Fernando, que ayer lo vi, tomamos unos mates durante la tarde y me contaba que, bueno, él siempre trabaja en Perito Moreno, en Yacimiento Cerro Negro, y nos escucha cuando está también a la Buen mañana día. ahí. Así que le mandamos un abrazo grande a mi estimadísimo. ¿Sí? Rodolfo nos escribe desde Córdoba, Mirá vos. nos manda saludos y nos pregunta por el ítem título, por el pago del ítem título Sí. a los docentes jubilados. Ah, bueno, eso es algo que denuncia justamente en la presentación también a Osaki Ahmed, bien que lo trajo a colación porque señalan que el retroactivo que anunció el gobierno que se pagaba desde marzo y hasta hoy, que ya fue pagadero de hecho, no llegó, no se vio reflejado en los haberes de los jubilados o no Claro. llegó justamente al Debería sector ser jubilado. retroactivo y no fue. Tal cual. Así que es parte de la presentación que hicieron de reapertura de paritarias y de justamente pedido de la liquidación de los saberes también para jubilados y jubiladas. Está Pedro Muñoz, concejal de nuestra ciudad, del otro lado de la línea telefónica, candidato a diputado provincial también por Cambia Santa Cruz, para hablar de lo que viene siendo este lanzamiento. Un mes queda para las elecciones exactamente y anduvo por la zona norte, su zona de raíz. Después se afincó aquí en nuestra ciudad, pero de raíz él justamente viene de allí, de la zona norte, y lo saludamos. Está del otro lado de la línea telefónica Muñoz, concejal Muñoz, por el momento. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Julián, Fernando, un gusto saludarlos y buenos días a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo fue esa vuelta por el pago? ¿Cómo anduvo la recorrida por la zona norte en el marco de esta campaña que ya se echó a andar como tal y que obviamente tiene el momento sobre todo en el que la comunidad o las comunidades, los vecinos más inquietos respecto de las problemáticas aprovechan para cuanto candidato ven que circula por su barrio, hacerle saber, ¿no? Su reclamo pendiente, seguramente. Sí, seguramente, y es así, Julián. Realmente los vecinos, en la presencia de distintos candidatos, por supuesto, le hacen los reclamos, le hacen los planteos, las ausencias también, cuando ello ocurre. Eh, y esto, sin duda, en el cara a cara que uno realiza, se encuentra con todas estas definiciones o estas solicitudes de los vecinos. Yo, en lo particular, como bien decís, es el lugar de origen, en donde, por supuesto, yo vivía en un barrio que se llama La Laguna, que es, para referenciarlo acá, sería como el Evita de aquí de Río Gallegos, para tener un parangón, en donde, bueno, también obras inconclusas que han quedado allí en el barrio, que las conozco porque tengo continua, diríamos, relación con los amigos, los vecinos del barrio, que han quedado allí, por supuesto, que también te hacen el reflejo de lo que sucede. No es novedad que la demora en la obra pública no solo ocurre en localidades como acá, Río Gallego, por ejemplo, la terminal de transporte, que está totalmente atrasada. En los otros lugares ocurre exactamente lo mismo. Esa obra del barrio La Laguna fue licitada, se pagó completa, no se hizo, ahora se licitó nuevamente por un valor 3 veces superior al primero. Situaciones de esta que estuvimos vivenciando allí, por citarte otro ejemplo más grave, Sí, es el natatorio que está atrás del Enrique Mosconi, sí. un natatorio que hace 12, 15 años que no se finalizó, que quedó la obra inconclusa, totalmente destruida hoy. Bueno, situaciones que se van vivenciando, el tema de las cloacas es puntual en Caleta Olivia también, sumado al tema del agua y de los pluviales, todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con esta problemática no ha tenido solución. Y son los planteos que me realizan los vecinos, mis familiares, por supuesto. He estado participando anteriormente en las marchas del agua en los años anteriores, el pedido de la planta de hongos. Sí. Bueno, son cosas que son las que padecen los vecinos. Y yo recordaba, recordábamos ahí con los vecinos, que no es una problemática de hoy. Lamentablemente el tema de agua no resuelto. En su momento teníamos una canilla comunitaria, ya dijo ya hace tiempo. Después se tendió la red, pero el agua no llega cotidianamente, y han pasado los años y es una de las grandes problemáticas que a todos los que seamos de allá o vayan los candidatos de otros lugares, diputados que hoy están en gestión y aparecen ahora en la comunidad, a todos le están reclamando exactamente estas situaciones porque son las cotidianas y las que viven y padecen todos los días, ¿no? Pedro, buen día, Héctor te saluda. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buen Bien, día. bien. Lo más triste de esto que vos estás contando es que muchas de esas obras fueron prometidas por gente que se vuelve a candidatear, ¿no? Sí, vos sabés que uno de los grandes reclamos que hace Zona Norte, fundamentalmente cuando se arman las listas, es precisamente, bueno, ¿cuándo la Zona Norte va a tener un lugar o se la reclama? Pero la verdad es que Zona Norte y Caleta Olivia concretamente ha tenido 3 vicegobernadores oriundos de allá. Algunos hoy ya se está candidateando de nuevo. Los diputados provinciales también los ha tenido. Que se vuelven a candidatear y le vuelven a reclamar lo mismo, y hoy van a volver a plantear las mismas promesas incumplidas desde ese tiempo en donde estuvieron en la gestión. Es lo que te plantean los vecinos. Por supuesto que como oposición también nos hacen los reclamos y no lo voy a negar porque es así. Pero es cierto que uno no ha gobernado y justamente le pone en contraposición de seguir votando de la misma manera, van a seguir reafirmando este modelo y esta forma de gobernar. A algunos evidentemente les sienta bien,
en el sentido de que donde hay una necesidad no hay un derecho, sino hay un negocio, parafraseando, ¿no?, la palabra del general, y realmente uno pone en contraposición y en contradicción esto en la vida cotidiana de los vecinos para que observen, ¿no?, cuál ha sido la acción o la actitud de cada uno de aquellos que hoy nos estamos presentando en este caso en la de diputado. Mirá, yo sin ánimo de nada te puedo decir que he visitado mucho más que varios diputados de la localidad de Caleta Olivia en este tiempo que aquellos que hoy están en gestión. Primero porque si vos querés ser candidato tenés que generar un grado de vínculo. Podés caerte 30 días o en esta campaña no, nada más como candidato y presentarte ahí. Yo creo que es importante la generación de vínculos previo a cualquier candidatura. Y lo que en lo particular he hecho en el sentido de reafirmar este ida y vuelta, no solo con la localidad de Caleta Olivia, es cierto que tengo mis raíces allá, pero también con otras localidades del interior donde también he asistido, porque si la intención era participar en una diputación, pues bien, era necesario entablar o interrelacionarse con los vecinos previo a cualquier candidatura. Al menos yo lo interpreto así y es lo que he hecho, ¿no? Pedro, hay aprovechando la experiencia que tenés en el caso, uno de los temas de los cuales no hemos visto participar a muchos diputados es el conflicto docente. ¿Cómo la ves? ¿Cómo lo ves ese tema y cuál crees que es el rol que tienen que tener los diputados a futuro respecto de este tipo de conflictos? Bueno, efectivamente coincido con el tema de que no ha tenido el protagonismo la Cámara de Diputados en este sentido, muy por el contrario, ha desinflado algunas reuniones que distintos sectores de la oposición han solicitado interpelar, por ejemplo, o que se presente en la Comisión de Educación a la actual presidenta del Consejo de Educación, que no le da bolilla a nadie directamente, ¿no? Pero bueno, la han cuidado. El oficialismo ha cuidado y no ha permitido tampoco que la Cámara de Diputados tome un rol preponderante en esta situación. No olvidemos que las leyes y la ley de educación, la 3305, partió de ese estamento y debe velar por su cumplimiento y debe velar por garantizar la educación a los chicos, por un lado, por otro lado, garantizar las mejores condiciones de infraestructura en los edificios escolares, algo que ustedes estaban mencionando, ¿no? Y mucho más esta situación, ¿no?, que tenemos referida también a la cuestión salarial en una provincia, no canso de decirlo porque es bueno recordarlo, de los ingresos per cápita es el más alto del país, y que sin embargo la mayoría de nuestros salarios, de los salarios de los trabajadores de la salud, de la educación, están por debajo de la administración, por debajo de la línea de pobreza. El rol de la Cámara de Diputados debe ser central en esto y darle y valorar y ponderar mucho más la Comisión de Educación. Que la Comisión de Educación no haya tenido la posibilidad de hacer esto mínimamente, de interpelar en este caso a presidenta del Consejo, la verdad que habla muy mal de la postura que tiene el oficialismo, fundamentalmente de no habilitar estas instancias que son de gran debate, son de profunda preocupación de toda la comunidad y que constantemente no se resuelve. Hoy hay clases y en algunas escuelas, bueno, ahora viene el receso, pero seguramente te vas a encontrar con una suspensión de actividades parciales o totales por falta de mantenimiento de la infraestructura. Entonces, son cosas que son centrales y que, en lo particular, por supuesto que, como bien decís, yo vengo de ese palo y seguramente voy a trabajar en ese sentido respecto a algunas modificatorias que sí o sí hay que hacer dentro del sistema educativo, recobrar algún grado de organización que hoy lamentablemente no se tiene. Hay un nivel de improvisación fenomenal en esta gestión y a la prueba me remito. Todos los ponchazos y todo parche nada más de lo último que se ha visto en la gestión educativa, hasta la tremenda discusión que hay con el régimen académico, con el impacto que se tiene en este transitar de los chicos adeudando materia.
son temas centrales, la estabilidad de los docentes también, la currícula también, son temas centrales que se deben debatir, más allá de la cuestión salarial, que por supuesto, con justa razón se está reclamando no solo del sector docente, sino del sector de la administración pública. Pero tenemos acá como invitado también a Diego Robles. ¿Lo quería saludar, Diego, a Pedro? Sí, lo quiero saludar a Pedro porque más allá de que nos ¿Cómo le va, conocimos, Diego? ¿cómo está, profesor? Nos ¿Cómo le va? Muy conocimos bien. allá hace mucho tiempo con Pedro, en el marco de conflictos docentes Es también, verdad. negociando, cada uno de su lado, tratando de encontrar siempre un punto en común y defendiendo lo que cada uno representaba en ese momento. Más allá de eso, y de que ahora coincidimos, él en el Consejo Deliberante, yo en la función pública en el municipio, tengo una muy buena relación y tengo una alta estima y hasta te diría un respeto y hasta un cariño por Pedro. Y me parece que es una persona muy valiosa dentro y muy lógica en lo que dice muchas veces dentro de lo que es el esquema político provincial, y siempre le voy a desear la mejor de la suerte de todo lo que emprenda, por más que tengamos visiones encontradas en algunas cuestiones, y siempre las podemos charlar Mm. en un marco de diálogo y de respeto, que creo que es lo que tiene que primar de acá para adelante para tener una provincia distinta. Pequeña corrección, Pedro, te estaba escuchando. Santa Cruz no es la provincia con mayor PBI por cápita, por habitante, es la ciudad autónoma de Buenos Aires, después está Tierra del Fuego, después Chubut y después Santa Cruz, pero es un pequeño aporte. Bueno, ponerle que estamos entre las 4 mejores, Ahí está. igual los rasgos y los niveles de línea respecto a la cuestión de la línea de pobreza o la situación de pobreza que tenemos es de 48, y eso sí lo dijo el INDEC, Ujú. y el 9% de indigencia, lo cual es enormemente preocupante. Gracias por el saludo, Diego. Por supuesto, yo entiendo la política como un espacio de diálogo, de disensos, de disenso para llegar a algún grado de consenso cuando se puede, pero no considero a nadie enemigo, eso lo quiero señalar, en todo caso adversario, y he tratado a todo el mundo con el mayor de los respetos, aún cuando a veces hemos generado unos debates y posturas bastante calientes, pero lo cortés no quita ni lo caliente ni lo valiente, como lo digo, sino más bien marcar que en la democracia se puede discutir. Y con el contador Robles hemos tenido debates álgidos, no solo en las paritarias docentes en su momento, sino también aquí en el Consejo Deliberante, con la discusión del presupuesto, con la discusión de la tarifaria, con la discusión del tema de la rendición de gastos. Eso no obsta para que uno trate, que creo que de eso se trata la democracia, ¿no? Entender que el otro es un adversario, no un enemigo. Lo que se ha fogoneado mucho lo del enemigo, y ha generado una división profunda, y esta famosa grieta, o la denominada grieta, que no lleva, a mí en lo particular, no lleva a absolutamente a ningún lado. Creo que en el marco de que nos consideremos adversarios políticos es lo razonable, porque tenemos posturas totalmente diametrales, si no, no estaríamos en los lugares donde estamos. Ahora, eso llevarlo al fanatismo, como ocurre, y siempre no me canso de decirlo, con un fanático no se puede discutir absolutamente nada, porque realmente allí en el fanatismo es donde se cierran las posibilidades de encontrar en algún punto acercamientos, o en algunos temas de acercamiento en donde uno pueda avanzar como comunidad, ¿no es cierto? Pedro, muchas gracias por este contacto. Seguramente ya más cerca de las elecciones te tendremos por acá en el estudio. Pero bueno, queremos ver cómo fue esa recorrida y cómo marcha todo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un saludo enorme para todo el equipo, bueno, para Diego que está ahí presente, y para todos los vecinos que están escuchando la radio, y muy amable por su atención. Que tengas un buen día, Pedro. Pedro. Gracias, muy amables. Pedro Muñoz, concejal de Río Gallegos y candidato a diputado provincial también por el espacio. Recibimos también a Diego Robles, el secretario de Hacienda del municipio. Había que hacer una pregunta para cada lado. Usted le podía hacer una pregunta a él y él a usted.
pero lo dejamos pendiente para la próxima. La próxima. Porque corre el tiempo. Voy a proponer una breve pausa y enseguida lo recibimos formalmente acá al contador público Diego Robles para hablar. Corralón, oficina de dirección, eh, CAPS, algún centro barrial, donde sea que haya un vaciadero municipal, donde sea que haya un trabajador municipal, compártale el link de la transmisión que vamos a iniciar en un ratito, dígale que sintonice la 100.9, porque tenemos temas que le van a interesar para charlar con Robles. Así que quédense, súmense. Nosotros a los municipales acá lo recibimos bien, así que no los tratamos de vago ni nada, así que súmenlos, tráiganlos a este dial, al dial del bien, con un poco de buena música como dispone siempre Brian en el Día Mundial del Rock y enseguida venimos. No stop, stealing. Gonna spend it. Spend around. Everybody coming down with us. Come on. Yeah, I'm going to yeah, yeah, yeah. I said, wow. I said, wow.
Vengo. Continuamos en Arriba al Día en la 100.9 en el aire de Radio Nuevo Día, en este espacio que se llama Arriba al Día, acompañándote junto a Héctor Mancilla, Fernando Tornú, Julián Quiroz es mi nombre, Karina Taverne desde el móvil, a quien sumaremos en un rato nada más, y la selección musical y puesta en el aire de Brian Álvarez. 11:23 de la mañana en la República Argentina. Y como lo decía anteriormente, ya está en los estudios de Radio Nuevo Día el contador público nacional, secretario de Hacienda de la Municipalidad, Diego Robles. 1551 6051, 1551 6051, o quien tenga nuestros celulares puede ir charlándonos ahí, que esté escuchando junto a sus compañeros. Hay mucha expectativa en torno al disparador. Sí. ¿Puedo adelantar cuál es la primera pregunta? Dígala, a ver. ¿Candidato o no candidato? Ah, no, le salió con No, Bueno, que los municipales están esperando otra cosa. Debe estar repodrido, ¿no? Que te pregunten si va a haber bono o no va a haber bono. No, a ver, las preguntas van con el cargo. Uno sabe que tiene una responsabilidad y sabe que eso está en cualquier lado y viene un compañero municipal y te pregunta eso, así como cuando estás en el supermercado y viene un vecino y te pregunta por algo. Ve parte de nuestra vida cotidiana y lo vemos con... A ver, nosotros lo disfrutamos la gestión más allá de lo difícil que es, de lo largo que pueden ser los días, de lo difíciles que pueden ser los problemas, pero nos apasiona lo que hacemos, si no, no lo podríamos hacer. Venían bien, tranquilos, sí, y les apareció este bono y los obligó a gestionar contra el reloj, además, porque además del dinero, el tiempo para conseguir el dinero. Mira, yo soy muy respetuoso de... Porque en algún momento también estuve y porque es difícil. A veces, viste cuando vos ves un partido de fútbol y decís, qué mal que está jugando este tipo. Y al final, vos no sabés qué le dijo el director técnico. Y por ahí el técnico le dijo, no te muevas de ahí, estate en 4 metros. Entonces uno no sabe cuál fue la intención primigenia o que guió a la instauración del bono a nivel provincial. Yo no sé si... Es distinto que te digan, hagamos algo con los empleados públicos, es una cosa. Hagamos algo con los empleados públicos provinciales, es otra. Si te dicen, hagamos algo, es otra.
Después está, en base a esa restricción que te dan, que te dicen con quién hacer, cuánto tenés para gastar, qué es lo que podés diseñar. Y nosotros, no sé, tengo un muy alto estima y un respeto por todo el equipo y una alta consideración, todo el equipo del Ministerio de Economía de la provincia. Ellos habrán dado la alternativa y habrán dado distintas alternativas y habrán planteado los pros y los contras de cada caso, ¿no? Y después la decisión política que se toma ya escapa a lo que uno puede llegar a asesorar. Pasa lo mismo en cualquier ámbito donde quien decide siempre es la cabeza del Poder Ejecutivo. Más allá de eso, bueno, hay una realidad. Nosotros siempre desanclamos lo que es, lo hacemos con las paritarias, lo hacemos con la pauta salarial, cuando se quieren. La realidad municipal pasa por un lado, la realidad de los empleados públicos de la provincia pasa por el otro. Si vos me preguntás a mí un bono cómo tiene que ser o a quién tiene que estar dirigido o en qué situaciones se puede otorgar, nosotros vamos a convenir siempre que los aumentos son en paritarias y los aumentos que sirven y los que son sustentables en el tiempo y los que más inciden en la vida del trabajador y Son más en blanco, digamos. Los aumentos al básico, Claro. los aumentos que se negocian en paritarias. Ujú. Uno puede entender, y yo no soy exégeta justamente de Máximo Kirchner, pero creo que él lo ha planteado en octubre y en marzo de este año también, la necesidad en una situación extraordinaria de alta inflación, de mucha inflación trasladada a alimentos, de tratar de ir a ayudar a los que menos tienen y a los que peor la están pasando. Sí. A través de algo extraordinario, que si bien no es lo ideal y que no tiene sustentabilidad, pero es un shock, digamos, y una ayuda extraordinaria en un momento, como puede ser un bono. Entonces, si yo tomo eso, también me hago la pregunta, voy a despersonalizar porque no quiero tocar ninguna susceptibilidad, pero mi hermana es funcionaria judicial, no sé, el bono de ella, para ella va a ser un 5% o quizá menos de lo que gana habitualmente. ¿Va a ser de gran ayuda? ¿Va a tener una alta incidencia en su casa? No. Por ahí para un empleado municipal perdido en la inmensidad de nuestra hermosa provincia, el mismo importe que para mi hermana es un saludo a mi hermana, espero que no me mate después por esto. Gracias, Diego. Pero para un empleado municipal, sí, es importante. por ahí es el 50% de su sueldo. Entonces, las realidades son distintas y hay que ver qué es lo que se busca, ¿no? Obviamente, también nosotros, si ustedes ven la foto de ayer, digamos, hay intendentes de un montón de municipios que cada municipio claramente tiene una realidad distinta. Tiene una realidad distinta desde lo salarial, desde la cantidad de empleados, desde las posibilidades financieras, desde su nivel de recaudación, desde su giro diario, de lo que representa para cada uno tratar de afrontar una gratificación extraordinaria al personal. Ante la imposibilidad financiera de la provincia de hacerse cargo, tal como se hizo cargo, y hay que reconocerlo, del pago de los aguinaldos, hay que buscar algún tipo de camino alternativo, y en eso es lo que se está trabajando, tratar de encontrar una herramienta financiera que nos pueda ayudar a todos, para que después cada uno también pueda hacer una adaptación en base al conocimiento y a lo que ve, palpa y siente, y puede, en el caso de tomar una deuda, lo que puede repagar también, ¿no? Porque cada municipio tiene una realidad distinta en lo que hace a sus ingresos por coparticipación todos los meses. Pero la asistencia la asistencia del gobierno está descartada. Sí. Entonces, ¿por dónde podría ir de lo que se puede contar? Estamos trabajando, ver la forma de encontrar una fuente financiera que nos pueda auxiliar en este momento. Lo estamos trabajando también coordinadamente con el ministro de Economía de la provincia. Y estamos viendo posibilidades de financiamiento para poder tratar de lograr un auxilio financiero que le permita después a cada municipio tomar su decisión y tratar de tener una temporalidad también
en el momento de hacerlo efectivo. Mira, en esto quiero ser claro, ¿no? Nosotros tenemos una realidad en Río Gallegos donde tenemos costeado, sabemos cuánto es el bono. Lo mismo sucede o puede suceder con Caleta Olivia. Son las ciudades más grandes, son las que más generan, son las que más pagan mensualmente en aguinaldos y en sueldos. Entre las dos necesitaríamos, para pagar con el mismo criterio de la provincia, más de 650 millones de pesos. Si hubiera 650 millones de pesos disponibles y decimos, bueno, los tomamos nosotros dos, dejaríamos a todo el resto de los municipios de guarnición. Entonces hay que tener en esta situación especial una mirada conjunta y un trabajo como el que se están dando los intendentes también, ¿no? Desde lo político, y ver cómo podemos tratar de conseguir una fuente financiera para que después cada uno pueda tomar sus propias decisiones e instrumentarlo en su localidad de acuerdo a la realidad de cada uno. Diego, te quería consultar también, precisamente desde lo político, el tema del Pará, bono. quiero Sí. a ver, porque el bono de la provincia se va a pagar el día sábado. Bueno, quiero No a ver, llegan ni a palo. nosotros obviamente que por una cuestión de de tiempo es tiempo imposible legal, claro. Que se pueda pagar el día sábado. Quiero decirlo claramente para aquel que pueda llegar a tener la expectativa de ir el sábado a ver una... No, acá no existen las hay magia. soluciones, no existen las soluciones mágicas. Te quería consultar precisamente tiempos políticos. Lo del bono también ha dado para, qué sé yo, algunos candidatos, no especulación, sino que tratar de sacar usufructo de, digamos, jugar con ese bono, ¿no? Sí, a ver, Porque algunos dicen que no, yo tengo la plata para pagar. pero está No bien. vamos a nombrarlo, ¿no? Pero, Pero está perfecto porque cada municipio tiene una realidad distinta. Entonces nosotros por ahí, a ver, Gallego por ahí podría cortarse solo, pero no es la idea, no es la intención. A ver, cada municipio tiene una realidad distinta en base también a las demandas. Cada estado tiene un costo basado en su tamaño, ¿no? Y ese tamaño y lo que hace 400 haga y lo que 4.000. hace va en línea con las demandas que tiene de la población a la que pertenece y donde está, ¿no? Entonces, claramente son muy distintas las demandas que puede tener Río Gallego contra el resto. Y cada uno tiene un nivel de ingreso por coparticipación que le permite a algunos municipios ahorrar, a otros tener o hacerse cargo de distintas cuestiones. Eso históricamente ha pasado en la provincia, más allá del orden administrativo que puede llegar a tener. Después está la decisión política. Vos podés agarrar y decir, bueno, con la plata que entra pavimento las calles, la pongo a plazo fijo. Nosotros optamos por pavimentar las calles. A algunos les gustará, a otros les gustará menos. Pero después hay una cuestión de intencionalidad política de hacia dónde se orienta el gasto. Ahora, así como hay municipios que pueden tener esa opción y que, a ver, claramente uno trabaja para tener recursos para poder hacer eso, tenés otros que lamentablemente asume el intendente y ya tiene puesto una planta de funcionamiento y de personal que está casi palo a palo con sus recursos, entonces no va a tener esa posibilidad de ahorro. Después, bueno, tendrá que ir generando herramientas como para hacerlo a lo largo del transcurso de su gestión. Acá, la base de todo este problema, lo que estamos charlando, es que nunca se pudo dar, y pasaron 4 años, el debate y la instrumentación de una nueva ley de coparticipación, como se explicitó en su momento y fue la intención política de la gobernadora. Después, bueno, tuvo la pandemia, años previo a lo político, esperábamos el censo, y el censo dio cualquier cosa, es muy raro. Yo, bueno, ya fui crítico, creo que con ustedes también. Acá también. Y mirá, y cada vez soy más crítico, porque si yo veo los datos del censo y veo después cuando tiran un indicador de pobreza de Gallego y tiran muchísima más gente en Gallego de la que tiraron en el censo para todo el departamento, entonces voy a decir, bueno, muchachos, ¿cómo medimos? ¿Qué medimos? ¿Qué confiabilidad tenemos? Pero bueno, ese es otro tema.
Lo cierto es que tenemos una realidad y como todos los problemas nosotros tratamos de afrontarlo y de solucionarlo de la mejor forma. Entiendo que esta situación excepcional, que digamos, a la que los empujó de alguna manera el gobierno provincial instituyendo este bono para los trabajadores de la administración pública provincial, genera estas gestiones que en tal caso generarían también un endeudamiento para cada uno de los municipios, ser. y eso también es parte de mi consulta, Ujú, entendiendo también que es el final de una gestión y que, digamos, no queda mucho tiempo y que ujú. eventualmente si vos te tomás ese endeudamiento, le das un beneficio a los trabajadores que es casi efímero, vamos a decir, no vamos a decir que es insignificante porque no, pero es casi efímero. Es para hoy. Claro, y además que quizá muchos se lo gasten en una situación de excepcional y no en comida, capaz. No voy a generalizar en eso. Pero digo, te compras una deuda que además va a tener que afrontar quizá eventualmente otra gestión también, y ahí es donde Bueno, la a pelota ver, vuelve. vos para endeudarte en un municipio necesitas, obviamente, tener una autorización para eso, porque la deuda va generalmente respaldada Claro. por una retención en tus Ujú. ingresos que pones en garantía, que son los ingresos por coparticipación, ya sea por impuestos nacionales, provinciales o regalías. Sí. Después es distinto el perfil de repago y que puede llegar a tener cualquiera, ¿me entendés? Claro. El nivel de coparticipación que por regalías que puede llegar a tener Gallegos es muy distinto al que puede llegar a tener Perito Moreno, Los Sí. Antiguos, por decir determinada localidad. Entonces, hay que ver si después tu flujo de ingresos futuro te va a permitir y no te va a condicionar. A ver, de nada sirve que digamos, bueno, vamos a tomar un crédito para dar un bono y después el mes que viene me tengo que sentar a discutir una pauta salarial y no tengo la plata y no puedo, no porque me endeudé para el bono, digamos, Claro. no tendría sentido, no tendría criterio. Entonces, entiendo la expectativa que genera todo lo que pasa en la órbita provincial y que repercute sobre el universo de los trabajadores municipales. Sabemos de esa expectativa, entonces estamos viendo de qué manera podemos encontrar un esquema de sustentabilidad que nos permita poder hacer algo que vaya en esa línea, Ujú. que no necesariamente tiene que ser algo igual. Ya no lo va a hacer en el tema de la temporalidad, porque es imposible que se Sí. pueda pagar el día sábado, eso está descartado de plano. Después veremos también cómo se puede instrumentar en cada lugar en base a los recursos que se puedan conseguir y la ingeniería financiera que se pueda armar. Y en ese sentido, ayer estuvo en el 17 de octubre, usted en el acto, Sí, estaba estuve. Pedro Mancilla también, secretario También. del SOEM. Sí. Digo, tiene una comunicación, Pedro, no sé si en estos términos, ¿no? Pero Pedro está verde lo del bono, como para que también entendiendo que hay buena sintonía y para que también desde el ámbito gremial, digamos, se lleve un mensaje claro a los sectores y no se genere ilusiones, que por ahí, usted lo dijo el otro día a nuestro compañero, che, atento Yo con ayer lo del bono yo ayer porque... entré el 17 de octubre y me fui el 17 de octubre y los chicos que estaban en la puerta me dicen, el bono, el bono, el bono. Bueno, a ver, se entiende la expectativa, trabajamos con eso, no solamente de eso, ya cuando a veces también se dan mensajes que son difusos. A mí me pasó hasta con funcionarios del gobierno provincial que habían entendido que sí, que el bono cuando se había anunciado era para los Para todos. trabajadores municipales también. Claro. Y me decían, ¿de qué te quejas? No, si no, no van a dar plata. Sí, sí, es para todos. No, no es para todos, es Claro. para los provinciales. Entonces, a veces se generan esas desinformaciones, a veces pesan, digamos, en cada uno que obviamente tiene la expectativa y es lógico que así sea. Después, bueno, vamos a ver. No solamente, obviamente con el sindicato tenemos una comunicación constante y permanente, no solo por lo salarial, sino por otras cuestiones también, y nosotros tenemos una negociación paritaria que habíamos pactado de retomar en junio, si la Sí. inflación no superaba el 42,5 acumulada, fue 42,3, Ujú. con lo cual, Zafaste. Mm. bueno, Con lo algunos justo. pueden decir zafaste, otros pueden decir acertaste cuando pusiste el 42,5. Queda a criterio de cada uno. Lo cierto es que a ver, no, nos tenemos que sentar ahora en el mes de julio, nos sentaremos después de conocer el dato de la inflación del INDEC de hoy, seguramente Ujú. veremos de la semana que viene ¿Paritaria? cómo convocamos y Ajá. para qué fecha y cómo vamos trabajando esto también. También
hay que tamizar esta cuestión del bono dentro Sí. de ese contexto igual, ¿no? Ujú. Esta cuestión del bono Sí. puede llegar a darse que no sea la suma que Ujú. adujo el gobierno provincial. Son situaciones y son realidades distintas. Una cosa es lo que Sí. puede pagar la provincia con sus recursos a sus Ujú. empleados y otra cosa es lo que Ujú. puede pagar cada municipio a sus trabajadores en base a los recursos Ujú. que tenga, consiga, genere. Son situaciones. A ver, después, obviamente, vos podés tener la expectativa generalizada y se entiende de todo, decir lo mismo. Ahora, también la provincia está pagando asignación doble. Y ni así, pagando asignación doble, llega al número de asignación familiar que pagamos nosotros en el municipio de Gallegos todos los meses, Claro. ¿no? Entonces, hay realidades que son totalmente distintas y no es comparable la escala provincial Con la con la municipal. escala municipal. No, Nosotros claro. siempre tratamos de dejar eso en claro y de desanclar un universo del otro, si bien se entiende que cuando se hace un anuncio de esa magnitud, se piense que también se tienen en consideración o contenido a los empleados municipales. Se puede decir días de estar con la calculadora y ver números, proyecciones, ¿no? Todos los días son así para nosotros, todos los días, todos los días. Todos los días de estar con los números, de hablar con la gente, de estar con los vecinos, de recibir a todos, de ir viendo, proyectando, tratando de siempre. Nosotros, a ver, tenemos desde el principio de la gestión una visión política clara del intendente que toda la guita no se gasta en sueldo. Entonces, tenemos que asegurar el funcionamiento, tenemos que conseguir determinada recaudación Ujú. todos los meses para poder seguir llevando adelante ¿Cómo el está el ambicioso tema plan de de obras. recaudación? ¿Ya ha aumentado? Daría la impresión por los diferentes estímulos que se le han dado al vecino. Por ejemplo, uno de esos es el Sí. PRIOT, que ayer nuevamente se entre una muy buena Sí, idea. mira, esas son cosas que la verdad no dejan de sorprenderte por un lado, hasta te dan hasta un poco de bronca, lo tengo que decir, Sí, sí. porque yo ayer veíamos el testimonio de un vecino, ¿no?, que estaba ahí, Ujú. Saúl, Sí. 60 años, 60 años, en un lugar que en algún momento el municipio le dijo, ponete acá, que nunca le dio una herramienta para decirle, tomá, te doy el título de propiedad, podés pagar el lugar para que sea tuyo. Arriba de eso hiciste tu casa, hiciste tu familia, viste crecer a tus hijos, hoy tiene sus bisnietos. El padre de él, que fue el poseedor original, nunca pudo tener el título. Bueno, hoy generamos una herramienta que por ahí mucha gente como no le afecta el problema, no lo ve. Ahora son más de 600 familias que han podido regularizar su situación y tener el título y empezar a pagar el lugar donde tienen su casa y tener esa tranquilidad Ujú. de que legalmente lo suyo es suyo. Y eso era simplemente ponerse a trabajar, poner a abordar un problema. No requería de una inversión millonaria del Estado. Pero bueno, a veces son demandas invisibles que como tampoco aportan muchos votos no se solucionan. Nosotros tenemos un enfoque integral de todo lo que hay que solucionar en la ciudad. Es mucho y no alcanza con una gestión quizá, pero creo que vamos en el camino correcto. Y lo de ayer son actos muy lindos y muy movilizantes. Ver la alegría, la satisfacción de la gente cuando llega a eso es muy bueno, y a nosotros personalmente es como que nos reafirma en que vale la pena todo lo que hacemos. Hemos hablado de política en otra ocasión. Sí. Bueno, todo esto que estamos hablando claramente es política. La foto de ayer es política. Digo, no política por poner un concepto, sino de la disputa actual, digo, de la Sí. política electoral. Estamos en la inminencia de una elección de gobernador. Claro, exactamente. Y bueno, de hecho, justamente a propósito de ello, quería consultarle, porque Sí. si uno agarra el mapa de Santa Cruz y va pinchando localidad por localidad, ayer creo que salvo 4, Deseado, Caleta y Calafate, obviamente, y 28 de noviembre, estaban casi todos los intendentes, bueno, y salvo algunos comisionados de fomento también. Los comisionados están contenidos por el decreto. Ujú. Entonces provincia lo va a abonar en las comisiones de fomento. Ujú.
Se tuvo, a ver, más allá de los que estaban, obviamente, hay una comunicación permanente entre todos los intendentes de la provincia que están, los que están y hasta los que no están, digamos, en nuestro sector político también. Los alineados y los no alineados. Sí, después cada uno tiene una realidad distinta. Deseado, a ver, no estaba, pero sí se estuvo en comunicación con Kaki. Ellos tienen una realidad donde ya han dispuesto un pago y una fecha. Cañadón Seco lo pagó, creo que en su momento 26.000 también. pesos, sí. Bueno, por eso después se estuvo en comunicación telefónica tanto con el intendente de Pico Truncado como con el intendente de Chaltén. Se habló también y está al tanto el intendente Caleta Olivia. Digamos, es una realidad y una problemática que cruza a todos hoy, el tema de la expectativa y de la inminencia y de la carencia de los fondos por parte de la provincia en forma Sí. gratuita hacia los municipios. Entonces nos cruza a todos por igual. Pero Después, eso en también tiempo- es un metamensaje de alguna manera, ¿no? no. Si pintamos entre azul y naranja, ayer el mapita como que Sí. se coloreó bastante de azul, digamos. Mira, nosotros, Al menos los referentes políticos. a ver, nosotros estamos muy esperanzados y yo te voy a hablar a nivel personal, ¿no? Siempre. Más allá de que use el plural porque nos involucra cuando hablo, veo que eso se refleja en mis compañeros y en todos los que estamos en el espacio de Construyamos Juntos. Nosotros estamos muy esperanzados en la elección del 13 de agosto. Se está haciendo, creo que por un lado va a estar el reconocimiento acá en Gallegos de la gestión y de todo lo que se hizo en el municipio. Y por otro lado, vemos lo que transmite Pablo y vemos lo que se genera en el interior de la provincia cuando va y el entusiasmo que se genera en vecinos de otras localidades de poder ver que nosotros no vamos a prometer nada imposible, sino tratar de replicar lo que se hizo acá, que es tangible, que se puede ver. Y que marca una diferencia con quizá el estado o la evolución que han tenido o que han vivido en sus localidades y a nivel provincial en los últimos tiempos. Entonces, que esa expectativa pueda generarse, que los vecinos puedan proyectar en Pablo un horizonte y una provincia distinta donde se corrijan las cosas que hay que corregir, donde se continúe con lo que está bien hecho, porque no todo está mal, hay que decirlo, porque si no parece, a veces yo escucho a algunos, parece que hay un lugar de la provincia que está bien, Calafate, y que el resto está todo mal. Claro, el resto Y no es Kosovo así. y Calafate. Bueno, Kosovo era esto cuando nosotros Sí. llegamos, entonces Sí. también a veces yo, viste, voy a decir dos Sí, sí, cosas, sí. y esto corre totalmente por cuenta mía. O sea que los palos que me los peguen a mí, no, esto, por favor. Nosotros llevamos, estoy hablando como espacio, Sí. dos fórmulas, y creo que lo dijo fantásticamente la vicepresidenta cuando estuvo acá, con hombres de probada gestión de la cosa pública Ujú. y que pueden demostrar. Tanto Javier, Johnny, como 4 veces intendente de Calafate, y Fernando en Caleta, que ha podido, recordemos lo que era Caleta hace 4 años atrás, son buenos intendentes y buenos administradores. Pablo, en estos 4 años ha generado una revolución en Río Gallegos, y esto corre por mi cuenta, lo voy a decir, donde recibimos un municipio en unas condiciones terribles de todo nivel, con demanda. Es muy distinto el gallego que recibimos nosotros y la transformación que se hizo estos 4 años que el Calafate que recibió Javier en el 2007, con una economía creciente en el ciclo histórico más alto a nivel país, con una presidenta electa que decía este es mi lugar en el mundo, con
beneficio de inventario, si lo querés, porque tenía una administración que venía medianamente ordenada Sí, sí, atrás. sí. Y yo no sé si en los primeros 4 años de gestión Javier pudo hacer en forma proporcional la misma transformación en Calafate con la escala muy menor de problema que tiene Calafate comparado con los problemas que tiene Río Gallegos que la que hizo Pablo acá. Eso quedará para el análisis de cada uno. Y esto no va en desmedro de las dotes de buen administrador de Javier, que las resalto porque lo es. Ujú. Ahora, yo así como hace 4 años pensé que era el momento de Javier en la provincia, hoy estoy totalmente convencido de que es el momento de Pablo en la provincia. Y ojalá que muchos comprovincianos que nos estén escuchando y muchos vecinos de la ciudad logren sentirlo y proyectarlo de la misma forma. Y en esto, porque hablaba antes de ayer con un antiguo vecino de la ciudad que me fue a ver, por un tema de una institución histórica de nuestra ciudad, y estábamos charlando y él me decía, y lo digo porque es algo que escucho mucho, hay una suerte de voto o de indecisión, o a ver, de qué lástima que se vaya Pablo, o no, tendría que ser intendente 4 años más. Nada asegura. A ver, si Pablo es intendente 4 años más, va a ser porque Pablo no es gobernador. Y yo no sé si el gobernador que llegue va a tener una mirada de acompañamiento para con la gestión de Pablo o si va a ser todo lo contrario. Entonces, nada implica que la segunda gestión de Pablo pueda ser tan brillante como fue esta primera. Es ahora. Sí, entiendo, y creo que todos tienen que entender que qué mejor que el intendente que revolucionó Río Gallegos sea gobernador de la provincia para seguir acompañando el proceso de transformación que él mismo inició en Río Gallegos. Así que a todos esos que están pensando y dicen no, que sea intendente 4 años más, nada mejor para Río Gallegos que Pablo sea gobernador a partir del año que viene. ¿Y Diego Robles le gustaría volver a conducir los destinos de las arcas provinciales? Yo voy a acompañar a Pablo donde él quiera y hasta cuando él quiera, en el lugar que él quiera. Esa es mi definición. Comisionado de fomento de Colbel Caipe. Donde él quiera. Donde él quiera. Donde quiera. Tendré que hablar con la familia. Tendré que hablar con la familia. Igual en este puesto que tenés te nota cómodo, digamos, porque la llevas bien, digamos. Es lo que te decía antes, nosotros lo vivimos con alegría, nos gusta el lío, nos gusta el quilombo, nos gusta ir a laburar, nos gustan los problemas, nos gusta que es un tema, pero que todos los días tengas una realidad distinta, que teníamos un par de colectivos Sí, hasta pero, hoy. digamos, ya eso, han tenemos sido muy múltiples cuestionados por cosas. Pedro Muñoz, por Sí. Daniela D'Amico, y cuando uno ve que se cruzan con vos, hablan bien, o sea, no De es hecho, que- ha pasado la última vez que vino, después no es que había uno venido se amigo. imagina, bueno, después están en las puteadas o algo, pero es No, como que la no, mirá. sobrellevan, a El pesar del montón de denuncias, de la justicia y toda la No, voy a cuestión, contar una infidencia, pues estamos en confianza. Y porque estamos cómodos y porque sé que también él no tiene, aparte no tenemos nada que esconder. El otro día cuando yo estuve en Buenos Aires, me venía el viernes para acá, nos demoraron el vuelo, me encontré con Leo Roque. Mm. Y estuvimos ahí hasta que salió el vuelo, estuvimos como 1 hora charlando y y hay cuestiones que uno entiende de lo político, donde yo le puedo decir, bueno, pero nosotros nos vamos a ir, vamos a dejar un municipio mucho más ordenado, vamos a dejar un municipio armado, que cualquiera que venga va a tener una estructura sólida desde lo normativo, que apuntala a la recaudación, que no es que tiene que salir como un loco a buscar dónde va a tener, porque ya lo tiene armado. Y hemos dejado cosas que lo que buscamos que trasciendan a la gestión. Nosotros nos laburamos, obviamente que laburamos políticamente porque nos gusta, Sí. y tenemos un proyecto político. Ahora, la idea es dejar cosas que sumen para adelante más allá de color político que tenga que tener el que venga, porque en definitiva es lo que va a votar la gente y el voto de la gente y esa decisión es sagrada y hay que respetarla. Sí, de hecho las deja, pero ¿qué le decís a ellos, a esos concejales y al resto? Porque hay vecinos también que cuestionan, quizás por escucharlos a ellos o los anuncios que se han hecho, Bueno, a la falta de transparencia. Te iba a decir supuesta esto, del juicio. yo le decía a Leo, bueno, pero esto, y me dice, no, sí, se nota el trabajo, se nota, Mm. me dice, eso no te lo puede decir nadie. Bueno, le digo, ¿por qué no me votaste nunca un presupuesto? Y porque es político. Entonces, eso, del qué es lo que decía Pedro cuando hablábamos antes de la cuestión de, no es solamente la cuestión adversario-enemigo, la cuestión también, que me parece
que las nuevas generaciones, pues Leo es el recambio del radicalismo, creo que tenemos que dejar atrás esos vicios, esas cosas y las cosas que están bien acompañadas. Y tratar de entender que esto, el municipio, la ciudad, la provincia, lo armamos entre todos, cada uno aportando desde su lugar. Y a veces esos consensos que decía Pedro Muñoz hoy, que hay que buscar generarlo a partir del disenso, a veces se pueden conseguir, a veces no, pero no por el hecho de que en situaciones no se consigan, opta a que después no se haga. Nosotros con el tema de que se trató de instalar, pues vos a veces... A ver, si vos vas, y yo te digo, no, falta de transparencia, voy a la justicia, me saco una foto cuando voy a la justicia, después la justicia me dice, vení a ratificar, y yo no voy, ¿en qué queda? Entonces, o la justicia dice, no, no tenés razón. Bueno, está bien, entiendo que el título de que te fui a denunciar es así, mucho más grande, y que después cuando nadie se entera que no fuiste a ratificar una denuncia, o que la justicia no te dio... Nosotros tenemos... Después, bueno, si queremos cambiar, cambiemos la ley. Nosotros aplicamos lo que tenemos y estamos obligados a aplicar, que es el esquema, la forma y el esquema de rendición de los gastos que está dispuesto por la ley del municipio y por las acordadas del Tribunal de Cuentas, que es el organismo de control. Más allá de que las cosas se remiten primero al Consejo Deliberante, que es el organismo de control interno. Ahora, yo no puedo estar diciéndole, bueno, todo lo que me estás pidiendo está en un cajón, en el que tenés que elaborar. Entiendo que a veces hay mucho de política. Yo tengo una excelente relación con todos los concejales, obviamente los de nuestro espacio y los de la oposición también, y el intercambio que tenemos es permanente y ellos saben que a mí me llaman, yo los atiendo y hablamos de lo que sea y tratamos de evacuarle todas las dudas y de brindarle todas las respuestas. A veces entiendo el juego político y lo que se trata de instalar. Me parece que creo que finalmente puede haber en un sector de la sociedad que quiere pensar o creer eso, pero creo que el grueso no. Respecto de la política nacional, ¿cómo analiza la fórmula o, digamos, la elección de Massa como el candidato? Hay paso, yo no voy a obviar que hay paso dentro de Unión por la Patria, más allá de que Grabois sea un candidato menor, si se quiere, que es la primera vez que es candidato y ya es candidato a presidente, pero entendiendo que el candidato del peronismo es Massa, entre toda la diversidad, ¿no?, que tiene el peronismo, que hoy optó más por, bueno, socialdemócrata lo llamaba Moreno a Alberto Fernández, y en este caso es también un tipo de centro más que nada, que va a tener seguramente más cintura que si fuera Grabois claramente o Guado de Pedro a la hora de gobernar, sobre todo, ¿no? Porque la cuestión es pensar en gobernar. ¿Cómo lo analiza? Me parece que es un candidato que sintetiza el momento actual y que es el candidato que puede unificar eso que decías vos, la capacidad de tener gobernabilidad a futuro. Creo que agarró, no sé cuántos hubieran agarrado el Ministerio de Economía en la situación que lo agarró Sergio Massa y con el contexto también en el que se hizo cargo. Y creo que está tratando de encontrar las herramientas para poder sobrellevar y apuntalar una gestión integral desde la gestión propia de él, que es un pedazo dentro de la gestión pero del virtualmente gobierno medio presidente nacional. hoy, ¿no? A ver, eso lo podés decir desde el punto de vista de lo que, a ver, virtualmente es presidente, ¿por qué? Porque vos lo ves como que es el único que ejecuta, el único que hace, el único que está, el único que se mueve. El principal problema que también tiene Argentina es económico, ¿no? No, sí, y porque tenés una imagen presidencial que lamentablemente está totalmente desprestigiada. Me parece que es el mejor candidato que se puede presentar en esta elección. Me parece que va a ser el candidato más votado en las PASO. Creo que tiene el respaldo casi unánime de todos los gobernadores y que eso va a traccionar muy fuerte en la elección. Creo que
Le va a dar- Más allá de las cuestiones de... Hay cuestiones que yo no... Ya me parece que son... que atrasan, si bien a veces pueden servir para enmarcar una discusión, pero yo a veces escucho a gente hablar de derecha, de izquierda, No, para un usted montón de no. cuestiones, y en definitiva, en lugares donde tenés políticos de derecha, tienen economías totalmente cerradas, y en lugares donde tenés políticos de izquierda, tenés economías que son mucho más compatibles con una derecha Sí, política Chile, que con esa por izquierda. ejemplo. Entonces, a veces la ideología política y que la ideología praxis, sea, ya. claro, la ideología política puede ser de ultraderecha, de ultraizquierda, como vos quieras, la aplicación económica y la política económica no necesariamente van en el mismo sentido. Yo creo que Pero bueno, hay un complemento y a eso quería llegar Sí. de que el Yo creo que peronismo a la hora necesitamos- del ajuste Sí. quizá es más elegante o más sutil, aunque lo hace, que si viniera Patricia Bullrich, por ejemplo, con su discurso de la fuerza del cambio, que es, digamos, el lema. yo escuché a Patricia Bullrich el otro día hablar de un cambio que había que dar en las calles y no Ujú, y- sí, y plantea no- una guerra, y básicamente. no en casi. y no en las cámaras. Si vos querés cambiar una ley, bueno, no tenés que ir a pegarle tiro al otro. Es lo que decía Pedro Muñoz hace un rato. Y lo vuelvo a citar. A ver, el otro no es mi adversario. El que piensa distinto no es, tengo que convencerlo, tengo que lograr consenso. Tenemos que pensar que este es un país que tiene que ser para todos. Creo que en ese sentido, Sergio Massa ha demostrado tener un pulso, una sensibilidad y un pragmatismo que en definitiva el peronismo es eso. Claro. Y hemos tenido muchos ismos, pero hay que encontrar la solución correcta en el momento correcto al problema correcto. Eso de plantear, vamos a hacer todo lo que hicimos, que terminó muy mal, pero más rápido, irremediablemente, si antes terminó mal, ahora va a terminar peor. Es una cuestión de lógica. Después, si hacer lo mismo es volver a tomar una deuda totalmente irresponsable e impagable, que no se sabe a dónde fue, porque no está. Si vos me hubieras dicho que agarramos 40.000 millones de dólares y los repartimos, tomá Claro. tanto para vos, tanto para vos, tanto para vos, le dimos un pedacito a cada habitante, o hicimos tantas escuelas, o hicimos tantos hospitales, por más que le hayan, después le ponían el nombre de ingeniero Mauricio Macri, no me importa, o hubieran hecho el gasoducto, pero no se hizo nada, entonces no se sabe dónde está esa plata, y ellos recibieron un gobierno, y dicho por ellos mismos, el que dejó la presidenta Cristina Fernández en el 2015, que tenía un rango de endeudamiento bajísimo. Lo dijo Duhovne, no lo digo yo. Y él era ministro nacional. Sí. Y devolvieron un gobierno totalmente destruido y condenado a futuro a tener que afrontar una deuda impagable que responsablemente, me acuerdo que una vez María Eugenia Vidal, que creo que le preguntaron a la mesa de Mirta Legrand, ¿y ustedes cómo hubieran pagado? No, si nosotros hubiéramos ganado, nos hubieran dado la plata para pagarlo. Ah, bueno, buenísimo. Entonces, bueno, a ese nivel de raciocinio y de falta de seriedad, yo no quiero volver. Yo no quiero volver. Y me parece que Sergio Massa encarna la posibilidad de una sociedad distinta. Teniendo en cuenta también que me parece que vamos a vivir un tiempo de cambio en lo político. Una transición. Y, a ver, vos hace 20 años, número más, número menos, así como en una época Te van a retar. Menem Dualde, hace mucho, y los últimos 20 años, Kirchner Macri, ¿no? Sí. Cristina. Sí. Vos hoy tenés un escenario futuro que no contiene a ninguno de los dos como candidato. Por primera vez. Sí. En los últimos tiempos. Sí. ¿Sí? Y tenés la posibilidad también, que no es menor, y que hay que pensarlo, por más que a muchos no les guste, de que Martín Lustó puede ganar en la capital. Sí. Perfectamente. Y Horacio Rodríguez Larreta puede perder con Patricia Bullrich, y Patricia Bullrich puede perder en balotaje con Massa. Entonces, en ese escenario futuro, ¿el PRO dónde queda? Claro. Quizá vuelva y retroceda a ser un partido de nicho de la ciudad de Buenos Aires, y quizá el radicalismo, que se subsumió
atrás de eso, vuelva a tener el músculo que lo tiene en el interior y resurja de vuelta una suerte de bipartidismo un poco más fuerte, teniendo a Milei como un tercer actor que aglutine parte de ese voto de derecha que no encuentra dónde estar. Porque yo no creo que haya gente... A ver, yo tengo un montón de amigos radicales que obviamente Sí, que no te lo son... pueden decir así, no lo van a decir públicamente. Muchos son candidatos, pero Pero con el obviamente... PRO no quiere saber nada. Claro, Sí, ¿cómo te van a defender la deuda de Macri? Claro. Y no, ¿y cómo te van a defender a algunas cosas que escuchan que dicen? Y dicen, no, pero pará, esto va, se levanta Alfonsín y le consta, pega todo. Claro. Entonces, hay que tener una lógica, hay que hacerse cargo de lo que piensa cada uno y hay que ir por el camino que uno quiere. Me parece que ahí vamos a construir una sociedad mejor, teniendo en consideración que cada uno tiene para aportar y que tenemos que lograr Sobre el bases, ¿no? consenso, Sobre bases un democráticas. consenso general. Y sí, siempre. Porque hay partes de los discursos que de candidatos, lo dijo Bullrich, dijo Milei, que no, Olvídate. que Pero digamos, plantean, a ver, Milei, si vos lo agarrás a Milei y lo analizás como... Milei, a ver, Es un yo no teórico. puedo decir que es un tipo que no, Milei, un tarado, Milei, la descalificación, nunca. No. Milei es un tipo intelectualmente formado, y vos lo ponés como profesor de sí, historia económica, y debe estar entre los que más sabe cuando vos agarrás y haces un ranking. Ahora, una cuestión es la teoría sí, en base a determinado campo, y otra cuestión es plantear soluciones que están escritas en algún libro de la escuela austríaca, pero no se dan ni se instrumentaron en ningún país del mundo. Entonces vos no podés decir, no, vamos a cerrar el Banco Central porque de esa manera elimino la inflación porque no va a haber emisión de peso. Una locura. ¿Qué país hizo eso? Ninguno. Vamos a dolarizar. No te alcanzan los dólares. ¿Cómo va a dolarizar, adoptar la moneda de otro país sin ir a ese país? Y va a tener una moneda de la cual vos no tenés control, no podés emitir. Y aparte tenés que hacer un acuerdo con ese país. claro. Y aparte primero tenés que tener los dólares y no los tenés. Tomar deuda Entonces, para tener dólares. a ver, se plantean cualquier cosa que entiendo que en un sector de la sociedad totalmente defraudado y cansado por la clase política o por la falta de respuesta a sus problemas, ese discurso prende. Sí. Yo tengo hijos adolescentes de 16, de 19 ya no están adolescentes, están en esa transición de pasarse de adulto, y hablo un montón con todos los amigos de ellos porque los conozco. Y hay un montón que no tienen idea de política o de qué se vota, pero te dicen, yo lo voy Identifican a a Milei. votar a Milei. Claro. Porque cuando vos analizás Es eso. el voto de Milei cualitativamente en un focus o te Hombres tomás el y- trabajo de decir, sí. ¿por qué lo votás a Milei? Hay un tercio que te lo vota porque es nuevo. Sí, Hay un tercio que te lo vota por las cosas que dice, que por ahí es esa parte radicalizada de la derecha antidemocrática o que encuentra en ese fascismo encubierto una vía de expresión más franca de cara a la sociedad. Y después tenés un tercio que te dice que lo vota por cómo dice las cosas que dice. Que eso tiene que ver con la estrategia de comunicación tribunero. Claro, claro. y de campaña. Tal cual. Entonces, y que hay veces que dice cosas que sí, que son reales, digamos, Bueno. que dan razón a... sí. Pero no la solución, no los métodos, ¿no? Y ahora nadie, a ver, entiendo que es un fenómeno que hay que, a ver, a mí me encanta y me apasiona el análisis político. Es un fenómeno que es digno de estudio, porque yo no sé si en muchos países puede ocurrir la irrupción de un outsider, de las Claro. características de Milei, que diga las cosas que dice Milei y que tenga el nivel de aceptación que parece ser que tiene, por lo menos porque lo que te dicen las encuestas. Y después, que esa gente que piensa eso de Milei y dice, no, sí, Milei sí, no tiene un ancla provincial en ningún lado, Claro. ni ninguna figura abajo. Es O Milei, los que sí lo tuvieron eran tipo bueno, tipo, nefastos de sí, las y, provincias. bueno, ¿no? por eso, pero ni aún así, Sí. si vos agarrás y vas a Tucumán y Milei lo lleva a Bussi. Sí. Si vos medís a Milei de candidato a presidente y te dice, ¿cuánto mide en Tucumán Milei? 20 puntos. ¿Cuánto tiene que sacar Bussi? Y bueno, cerca, Sí, más, menos, 15, si se ¿no? supone. ¿Cuánto saca? Nada, 2. sí. Bueno, algo pasa. Algo pasa. Hay 18 que a Bussi no lo conocen ni le interesa nada, pero a Milei sí. Sí. Bueno, es un fenómeno para analizar. Vamos a ver
cuál es el resultado final de la elección en porcentaje de votos. Bueno, volviendo ahí a un oyente preguntando, el bono está en tratamiento, lo resumimos así, está en gestiones, no está ni confirmado ni descartado, está ahí, intentando ser. Lo que sí está confirmado que este sábado ni a palos. No, claro. No. Y hoy se va a conocer la inflación. Nosotros hicimos un juego hoy, no participaron Karina y Claudio porque no les dejamos la consigna, pero usted tiene que andar mucho más cerca que nosotros. ¿De cuánto dice que va a ser el ¿Cuánto dígito? dijeron? Al nacional. No. Dígalo usted primero y después yo le cuento qué dijeron ellos. Menos de 7. Menos de 7. Ellos dijeron 7, ellos 2, yo dije 6,7. Yo estaría en el medio de los dos, entre 7 y 6,7. Por ahí una brecha en el medio. Vamos a ver. ¿Estás con el INDEC vos, que dijo que iba a ser de 6,3? No sé. Ojalá que, a ver, ojalá que el tema no es lo que sea, porque Sí, no. el tema es que la chance tendencia nomás. sea a la Cierto. baja Sí. y que esa baja no tenga que ver con la paralización del nivel de actividad, sino que sea una baja que sea sustentable en el tiempo. Claro. Porque Verdadera y no disfrazada. si vos bajás porque, ya no vendo lo que... bueno, estamos complicados. Claro. Sacás por un lado, a ver, va a bajar la inflación, pero también va a bajar la recaudación. Sí. Entonces, son cuestiones que hay que tamizar. Entendiendo que la inflación es un fenómeno que no tiene, es multicausal y que tenés que atacar y corregir un montón de cuestiones. Me parece que lo político juega ahí mucho Claro, también. es fundamental Y ese creo aspecto, que esa tranquilidad y esa baja que se puede llegar a dar, esa tendencia, sumado a que esos sectores que tratan a veces de hacer política desde las operaciones financieras, en lo que se llama a veces mercado, entre comillas, o la City, o lo que sea, Ujú. tengan un comportamiento responsable en cuanto al tipo de cambio. Vamos a transitar a un escenario que sea muy distinto. Acordémonos lo que pasó en las PASO de Macri. Claro, se Después de la redevaluó el PASO, dólar. el dólar pegó un salto total. Bueno, ese escenario, ojalá, yo creo que no va a suceder. Me parece que se están tomando las medidas y la contención necesaria para que no pase. Y que tengamos estabilidad cambiaria con esa baja de inflación para poder tener un cierre del año mucho mejor para todos. Por eso usted recomienda, más que cualquier otra cosa, votar a Massa seguramente, ¿no? Para que no haya esa Yo voy a devaluación. votar a Massa. Ujú. Está Yo muy voy a bien. votar a Massa. Bueno, a mi amigo le puedo decir, si me preguntan. Creo que el voto es personal. Y me parece que tanto en la elección presidencial como en la elección a gobernador y hasta en las elecciones de intendente, me parece que hay bueno, esto está escrito también, ¿no? Y hay muchos autores. Hay un cambio en el perfil de cómo se toma la decisión del voto. Por ahí, años anteriores, nuestros abuelos, nuestros padres, Claro, gente más una grande cuestión votaba de por una cuestión correspondencia como partidaria. si fuera un equipo de fútbol. Claro, yo soy peronista, ¿quién lleva a este? Bueno, lo voto. Hoy se vota mucho más a la persona, me Sí. parece, y creo que eso también beneficia a aquellos que tienen algo que no se transmite, como en el caso de Pablo. Entonces me parece que eso también va a servir para apuntalar y para hacer un diferencial en la elección a gobernador. Robles, Diego Robles, secretario de Hacienda Municipal. Tenemos visitó café Radio para la Nuevo próxima. Día. No me dieron No le nada, dieron ni agua. ni agua. Estuvieron 2 horas hablando acá. Estuvimos flojos. Ni debemos agua. recordar. Me Le quedé conseguimos una clase de historia gratuita igual. Con mi para profesora. después desde la... Con mi profesora del secundario que me vio crecer cuando era un niño. yo no tengo nada que ver, gente, es mi mamá, pero yo no tengo nada que ver. Después si quieren arreglar cuentas o le tienen algo que decir sobre la formación de Robles, díganselo a ella, no a mí. Yo le paso mensajes. entonces. Gran profesora, Angélica. 14 minutos. te la ¿Puedo doy, meter ¿sí? una pastilla? Adelante. No sé si lo habrán hablado antes, pues yo desde temprano tuve reuniones, después me vine para acá, hablé con colegas de ustedes antes, pero tenemos desde hoy a la mañana, salieron 10 colectivos de Citibus, me parece importante decirle a la gente, arrancaron con una circulación un tanto restringida en cuanto Parcial, a, sí, parcial pero en todas las cuanto a líneas unidades, funcionan. todas las líneas funcionan. Se está haciendo efectivo, si no se hizo efectivo ahora, se hará ahora en el transcurso del día, del pago del total de lo que se fue acordado entre UTA y FATAP a nivel nacional para el interior.
Se va a pagar todo por decisión de la empresa y a través de lo que venimos trabajando estos días en una sola cuota. Hay jurisdicciones que están pagando la gratificación en un momento, el ajuste del aguinaldo en otro, el ajuste de los sueldos anteriores. Después, acá Citibus va a pagar todo en el mismo momento y yo aprovecho para, más allá de transmitirle esto a los vecinos, hacer un llamado a la reflexión a quienes tienen responsabilidad sobre la sindical y a los trabajadores también, que en definitiva son ellos quienes Son la base. acatan o no, o toman determinadas medidas o no, más allá de lo que les pueda decir alguien. Dentro de lo que se firmó y lo que la empresa está cumpliendo ahora, hay una cláusula que es la 7ª, donde la UTA a nivel nacional se compromete a mantener la paz social y a no alterar la prestación del servicio ante cualquier diferencia, discrepancia, problema que pudiera llegar a tener con la empresa, sino que el mismo lo dice expresamente, se tiene que dirimir ante el Ministerio de Trabajo o la autoridad de aplicación correspondiente. Con lo cual nosotros esperamos que a partir de ahora en adelante no haya, tal como lo dice y acordó la UTA a nivel nacional, que es la representante de los trabajadores, no haya ninguna interrupción del servicio por más problema que pueda llegar a tener entre empleador y empleado, que se dirima donde se tiene que dirimir. Y que los vecinos de Río Gallegos puedan tener el transporte público que tanto esfuerzo nos llegó a todos nosotros conseguir, sostener y poder hacer realidad. Nada más. Diego Robles pasó por Radio Nuevo Día ya en el mediodía, transcurriendo el mismo en este jueves. Habló mucho, no le dimos ni un vaso de agua, pero en realidad es una especie de apriete para que largue lo del bono. Pero bueno, ahora le vamos a convidar a un vasito de agua por lo menos. La última pausa de la mañana en este jueves y enseguida venimos con el cierre de Arriba al Día. She loves the dancing dark, who's living for the fun, taking over every dance floor like she's the only one in the final it's everyone. The final so innocent, once again on a thumb. So much good and you never pull it out. So much good.
Was something in you. Está todo el mundo de la gran charla acá. ¿Qué pasa, Brian? ¿Esto qué? ¿Se convirtió en una peluquería? ¿Cómo es? Ah, bueno, es radio, se charla acá, maestro. ¿Qué le voy a explicar? Está Karina por ahí, está todo el mundo. Está poblado el estudio de Nuevo Día. Bienvenido sea. No sé si hoy estarán nuestros compañeros. Hasta luego, Diego Robles, que se va recién de los estudios de Radio Nuevo Día. No sé cómo estarán nuestros compañeros ¿Quién? Beto y Claudia, que Sí. no pudieron ser ¿Los de la extrañé? partida porque estuvieron. Bueno, de hecho, esto como que vino en cadena y además Lobito, Eduardo Witt, que Sí. opera La Noche Imberbe, ayer también cayó en la volteada y no hubo programa de Cacho Álvarez, a quien le mandamos un abrazo y le pedimos disculpas, porque no pudimos salir a cubrir el. No, que ese disculpa, no bache. quise hacer el programa, cacho, porque si No, hubiera no, tenido sí, voluntad lo estuvimos llamando hacía. a mí, a Brian, para ver qué podíamos. Brian justo estaba con un tema de que su piano estaba medio, Ajá. se le había aflojado una teclita al piano, Sí. así que tenía que ir a arreglarlo y Con un poste, tenía problema con un yo ni poste. siquiera había vuelto a mi casa a esa hora todavía, así que le dijimos, Cacho, te pedimos mil No, disculpas, no quise pero trabajar, cacho. no pudo ser. Yo sé, de buena fe, de buena fuente. No lo trate así, por favor. Que venga a hacer, cacho, la tarde imberbe. O la en mañana vez en de- verde y lo dejamos y nos vamos a dormir un rato más. Nada. ¿Qué tiene para contarnos en este final? ¿Tienen alguna datita? Ayer algo que no dijimos y que no dijimos hoy. El Sí. dólar blue ya se comió al yaguareté. 505 No. está hoy el dólar blue, ¿eh? Vos seguís, boludeá, 506. vos seguís reclamando bono y el país se está yendo a la mierda. Y vos querés que se siga imprimiendo billetitos. Desde ¿Sí? que, Así te desde que comenzó este bloque hasta ahora ya subió un peso más. Uy, no Ahorita- sigamos hablando de ese remo porque capaz que sube un poquito más. 506. Lo tengo que llamar a mi amigo de la imprenta que... El dólar Saquemos- turista para cualquiera que viaje al exterior Claro. está 552.
O sea, no podés comprarte ni un caramelo que te arranca en la cabeza. Más el Royal Caribbean que había pagado no va a ser, entonces será el año que viene, va más. O la Colonia década puede que viene. esperar. Sí, sí, sí. No, El buquebús puede esperar. teníamos ganas porque teníamos ganas de irnos al Caribe con mi vieja como el año pasado. Ah, El año pasado también teníamos ganas, no es que fuimos. bueno. Así Claro. que nos quedaremos con las ganas. Siempre Para- tenemos Siempre, nada más siempre que ganas, ganas. olvídate. Así que 506. Qué bárbaro, A ver, voy a apretar F5 Sí. en esta página que estaba chequeando. Y bueno, ¿qué puede esperar? Si ella 40 está en extinción. Exactamente, y sí, sí, ya. Con este flaco favor le están haciendo pobre Jaguarete que. Ahora, ya ni el de 500 nos alcanza para comprar $1, nada más. Ese es el panorama económico. Que, bueno, no lo dijo igual acá nuestro estimado José Vargas. El dólar no sube de a puchito, cuando sube mete un empujón fuerte, así que ayer superó justamente las barreras de los 500 pesos. Sí, y hay economistas que hicieron, porque el dólar más o menos debería ir atado a la inflación, Sí. pero no está atado No, a la no. inflación, viene por abajo. Ah, mira. Entonces O sea hicieron, que, claro, es lo que dice él también, que no está lo que debería estar. está valer. como dice ellos, retrasado, digamos. Claro. Entonces hicieron un cálculo de cuánto debería estar si no estuviera retrasado, porque dicen algunos que está retrasado por las elecciones, que después de las elecciones, pumba, ¿Me deja adivinar? dale. ¿Cuánto dirían? ¿Cuánto dice? 950 No, pesos. tanto no, menos. Ah, Está retrasado, pero no tanto. no tanto, 700. No, debería estar Menos. cercano a los 600 Ah, mirá. el dólar. Ah, no es tanto entonces. No, está, bueno, unos 80 pesos por abajo de lo Sí. que debería. Igual de 500, 580. Es el dólar blue que es el que, digamos, está mucho más desfasado porque lo que hay que decir es que el gobierno nacional dice que el valor del dólar es de 2,75, ponele. Entonces, ahí sí, si tomamos esa referencia está recontra atrasado. Claro, no, pero el dólar blue Claro, es el que debería estar a 580 y está a Ujú. 500. ahí va. Dicen los economistas, ¿no? Pero- Sí, y es la por- referencia real del dólar. Claro, y es lo que dice que puede llegar a pasar después de las elecciones, depende de qué pase. Claro. Depende de quién, a quién le vaya bien, a quién le Así que vaya vota mal. masa. Ah, Así que, bueno, viene complicado el dólar. Y la inflación dice que los dos lo están pisando, están haciendo el mejor esfuerzo posible para pisarlo hasta las elecciones, que después Claro. vaya a saber uno qué va a pasar. yo no sé si pisarlo o lo están agarrando de abajo, así Sí. lo están conteniendo para que no se vuele. Me parece que un poquito más por ese lado. Hoy hablamos de educación, hablamos con el secretario general de AMED, piden reapertura de paritarias. Además señalan que los jubilados no vieron liquidado en sus saberes el ítem título desde marzo hasta la liquidación del otro día, que era todo el retroactivo, no les ha llegado a los jubilados. Así que sí, en tu caso sí, mira que afortunada. Se ve que sí, ¿no? No. No había recibos, pero sí figuraba en el banco. Dice que sí le figuraba en la cuenta, no lo recibo, o sea que la guita estaba, según acá, una jubilada de la educación. Habrá que contrastar con otros casos. ¿Qué más? Hablamos de, bueno, lo recibimos al secretario de Hacienda Municipal. Municipales, para ser claros, municipales de toda la provincia de Santa Cruz, particularmente los de Río Gallegos. No hay confirmación ni por el sí ni por el no del bono para ustedes al momento. Hay gestiones. No quiso profundizar mucho Robles de por dónde se están desarrollando, porque si después fallan van a decir, se la van a agarrar con otros también. Sí. Así que Lo que sí confirmó es que no hay ayuda ni va a haber del gobierno de la De provincia, provincia. que era lo que algunos esperaban, y que obviamente, como están en gestiones, el gobierno paga el sábado el bono. No vayan- Ellos al sábado no llegan, en caso de llegar, no llegan ni a palos al Claro. sábado. Ah. Todavía no saben si van a llegar y de dónde van a sacar la plata. igual yo calculo que a esta altura para cualquier municipal no importa la fecha, sino Claro. que le digan que va a haber. Claro, es lo de menos que sea el sábado o el Ujú. viernes que viene. ¿Cómo los dejó en usar igual el gobierno provincial? A todo el resto Sí. tiró el Sí. paso adelante y quedaron todos adelantados. Mm. Bueno, hasta el momento ahora. Habrá que chequear el VAR para ver si en definitiva puede haber. Ojalá que haya para todos, Para los monotributistas, ¿a quién le reclamamos? Ah, no. Mm. ¿Puede darme dinero? Sí, por favor, lo necesitamos. Y hablando de eso, el otro día era una parte de discusión, no de discusión, un intercambio con Tony Villanueva, que el potenciar trabajo, que es el bono que nuclea, o el plan que nuclea, cuando se habla de planeros, etcétera, potenciar trabajo se llama, como en algún momento lo fue jefe y jefa de hogar, tiene una especie de aguinaldo este mes,
el cual va a ser pagadero el sábado también, casi 22 lucas, 21.996. Así que van a tener ahí un changüí los trabajadores de la economía popular registrados en comedores, merenderos, mediante organizaciones sociales como Movimiento Evita, UTEP, La Poderosa, Barrios de Pie, etcétera. Tony Bueno. Villanueva está en judiciales, ¿no? En estrados judiciales, están en el Ojalá que Palacio no. de la Justicia. Ojalá que no. Sí, ¿O ¿Usted sí, rindiendo en- cuenta no, o no, trabajando? es de nuestro abogado, Ah, Tony no sé, Villanueva. ¿usted le confiaría Apoderado su legal. representación? Las dos manos le doy. Ajá, bien, bien. Les tiro un número para cerrar. A ver, ¿Saben cuántos cargos nacionales se eligen en los próximos comicios? ¿Cuántos cargos Son- nacionales? ¿cuántos cargos? Para, a ver. No me podría imaginar. 13.000, 13.000, No, ¿no? entre presidencia de la Claro. nación, Congreso y por la sur. Son Digamos el que encabeza. ¿cuántos lugarcitos se tienen que ocupar? Ministros, y eso igual no, ministros no. No, porque cuenta solamente No. los que se eligen, los Claro. que se van a Ah. votar. 3.500. Son no, mucho menos, son 197 cargos nacionales. Ah, nada que ver. Re lejos. Claro, ¿Cómo hay que- dicen que son está bancas entre del Congreso, diputados? por la sur y la Sí, presidencia. y Consejo de la Magistratura. ¿Cómo dicen El que tema está poblado? es cuántos candidatos hay para 197 lugares. Y bueno, imagínate si hay 33 para uno acá en Santa Cruz, en Gallego, que es diputado por el pueblo. No me quiero imaginar. Hay para 197 cargos, hay Sí. 6.450 candidatos. Es una locura. Hay 380 listas y 97 agrupaciones en todo el país. Me cago. Eh, La guita que gente se que maneja está- ahí, ¿no? Porque hay un montón de gente que sabe que va de relleno, Sí, por no decir al claramente. pedo, ¿no? Y en esa gente igual se gasta plata en una campaña, etcétera. Claro, hay el doble de candidatos que en 2015. Oh, que haya el doble de soluciones Claro, después, ¿no? por lo que hay menos. tantas Y ideas, por la tanta, inflación es igual. tanta voluntad. Claro, es la inflación de Es por la candidatos. inflación. Claro, se inflaron el número ahí también. Terrible. Un montón. 197 nomás, pensé que eran muchos más, che, mirá. No, y pero- agradezca que no nos presentamos con Brian, ¿eh? No, oportunidad y conveniencia ya tendrá su espacio Ujú. en la mesa, en el cuarto oscuro, para que la gente pueda elegir un destino incierto, sobre todo. Más de 35 millones de argentinos van a votar. Un montón. 35 millones es un montón. 35 millones ¿Habilitados para votar? 394.425. Mirá vos. Quedarían casi 10 ¿35 millones. millones cuánto, perdón? Son 36 millones Sí. si le sumamos Sí. 69.520 presos y casi 500.000 residentes en el exterior. Eso Mirá, te iba a tenemos decir. alrededor de 2 millones de pibes que se suman a votar igual de entre 16 y 18, que es opcional igual. Un buen número porque de acuerdo a los últimos datos del censo somos 44 millones, Sí. ¿no? O sea que hay una población bastante grande. Bastante grandes. El 50,74% son mujeres, el 49,24% son hombres y 1.079 personas se identificaron como no Sí, binarias. género, ajá. Mirá vos. Y se suman, bueno, son ¿Qué 1.166.822 jóvenes de entre 16 y 17 años. ¿Un millón cuánto, perdón? 1.166.000. Ah, mirá, menos de 2 millones. Bien igual. Excelente el trabajo de Tony, eso lo estás sacando de una nota de Nuevo Día. No, ¿cierto? Difobay. Ah, vos tenés que decir que Es sí. de Tony, Vos tenés que decir que sí. especialista. En Ah, son datos bien nacionales. En cuestiones judiciales y políticas. Tony de toda hizo índole. algo parecido, bien local. Bien local. Que es tremendo igual. Léanlo, vayan al diarionuevodía.com.ar. No me han confirmado nuestros compañeros si sí, si no, si blanco, si negro. ¿De qué? No si- aparecieron, si así que yo vendrán. supongo que no. Deben estar los dos en cama. Brian Ni un está mensaje, nada. palpita. Tempranito escribió Beto, pero no sé en qué Más estado dijo está. que iba a andar por acá. Ah, tipo 11 voy porque... Pasa que no consiguió lugar para estacionar el Impala. Cuando venía caminando a sus anchas con sus pantalones de campana. Saludos para Franquito Pardo, hermano de la vida. Me estuve acordando de vos estos días, con algunas anécdotas de la escuela número 55 que mejor no las cuento porque nos van a dejar mal parados. Y un saludo para la gente del Deportivo Tribuna, que está viendo si juegan o no el fin de semana, hoy a la noche. Lo sabremos. Saludo para Pali, para Dani también ahí en la agencia. Ayer pasé. Que están... Ayer pasé y le hice escuchar un audio, se murieron de risa. ¿Qué audio? Una de. Ah, un Italiana. audio, mirá vos, los amigos de Nica, che. Que con la gente que se junta.
Nos vamos, che, nos vamos de este envío. Después veremos si hay fuera de contexto, ¿no? La verdad que acá hay gente que hace lo que quiere, ¿eh? Nos Y pregunta- estoy diciéndolo por Beto Barría. Había gente que nos preguntaba por la salud de Ariel Guerrero. Sí. Nos contó ayer Silvio Escobar. Le preguntamos Que fuera de él, mejoró. dijo que está mejor. Sí, y ahora pero- acá ahí le dijeron que empeoró, Ah, mirá vos. que hubo un retroceso importante, que volvió a terapia y que estaría entubado nuevamente. Mirá vos, bueno, justo ayer él nos decía que había pasado a Había sala mejorado. común, que sigue teniendo, o sea, tienen que intervenirlo quirúrgicamente en la caja torácica porque tiene costillas fracturadas y también tiene una cuestión sensible en su columna vertebral, por lo cual no tiene sensibilidad en las piernas, por lo que nos contaba. Disculpen por ahí si es muy, muy crudo, pero bueno, si están preguntando es porque